Hoy vamos a hablar de un auténtico ícono guatemalteco cuya imagen automáticamente refiere al país de la eterna primavera y específicamente a Antigua Guatemala, la ciudad colonial donde se encuentra. Estamos hablando del Arco de Santa Catalina, esa construcción colonial de característico color amarillo que alguna vez fue una pasarela de un convento a una extensión del mismo al otro lado de la calle. Un arco que desafía el tiempo y ante el cual los turistas no resisten tomarse una fotografía. Y es una imagen poderosísima. Totalmente. Y para fundamentar todo este análisis, nos basamos en un artículo de la sección Tierra Nuestra de la revista de soymigrante.com. Así es. Y creo que el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy no es solo admirar esa postal turística, esa que atrae a millones de visitantes y a muchísimos migrantes. Claro, queremos ir un paso más allá de la foto de recuerdo. Exactamente. Queremos desenterrar los secretos, pues, todas esas transformaciones y la tremenda resiliencia de esta estructura. Hablamos de más de 330 años de historia en Guatemala. Bien, vamos a desempacar esto. Porque, lo primero que salta a la vista cuando te paras frente al arco es su color. Ese famoso amarillo. Ajá, ese amarillo vibrante. Pero, sorprendentemente, esa imagen es una ilusión históricamente hablando. O sea, el arco ha sido como un camaleón arquitectónico. Lo fascinante aquí es que nuestra percepción moderna, prefiere ese color amarillo. Nos parece natural porque conecta visualmente con el Templo de la Merced. Que está a una cuadra de distancia nada más. Sí, a una cuadra. Se crea una armonía visual para la ciudad. Pero la historia real es otra. El arco ha tenido unas 26 tonalidades distintas a lo largo de los siglos. 26 colores. Es muchísimo. Celeste, verde, hasta negro. ¡Wow! ¡Negro! Imaginarme el arco de negro es casi imposible. Pues sí. Y todo esto se descubrió recién en 2017. El arquitecto y experto en restauración Osmin de la Maza hizo un trabajo increíble raspando pacientemente las capas de pintura. Que, si no me equivoco, fue la primera restauración a fondo en 50 años, ¿verdad? Exacto. Al ir quitando el látex moderno, descubrió este historial de 26 colores. Y lo más impactante es que ninguno de esos colores es verdaderamente colonial, ni siquiera el amarillo actual. O sea, que hemos estado viviendo engañados visualmente. Básicamente, el color original cuando se inauguró en 1694 era blanco. Blanco puro. Blanco puro. Bueno, posiblemente tenía algunos detalles decorativos muy sutiles en azul añil o rojo ocre, pero nada de amarillo. ¡Qué locura! O sea, si el color y la estética no eran lo primordial en sus inicios, pues nos lleva a preguntarnos cuál era su verdadero propósito. Era una cuestión puramente funcional, una solución logística a un problema muy grande. Cuéntanos un poco sobre ese problema. Tenemos que irnos al convento de monjas de Santa Catalina Mártir que se fundó en 1613. Con el tiempo, la institución creció tanto que el espacio físico ya no daba para más. Claro, el hacinamiento se volvió insostenible para las religiosas. Tal cual. La solución pareció llegar cuando les donaron un inmueble justo al otro lado de la calle. Pero había un obstáculo gigante. Ellas eran monjas de clausura. Exactamente. Su voto les prohibía salir a la vía pública o tener cualquier contacto visual con el mundo exterior. Así que pidieron al Ayuntamiento de Santiago que, por favor, cerraran la calle. O sea, querían privatizar la calle entera. Así es. Y el ayuntamiento, obviamente, se negó en rotundo. Era una vía pública muy importante. Y entonces surge la idea de construir este paso elevado en agosto de 1693. Pero aquí tengo que hacer una pausa y plantear algo. Dime. ¿Cómo es posible que una burocracia del siglo XVII aprobara y construyera un puente aéreo de mampostería masiva en apenas 6 meses? O sea, empezaron en diciembre de 1693 y para junio del 94 ya estaba listo. Hoy en día sacar un permiso de construcción te toma años. Pues es una excelente observación. La diferencia radica en la inmensa necesidad religiosa de la época. La urgencia espiritual, digamos. Exacto. El estricto voto de clausura no era negociable. Esa urgencia moral y religiosa forzó a la sociedad a encontrar esta innovación arquitectónica a una velocidad récord. No había tiempo para burocracia cuando el honor de la orden estaba en juego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque con 6 meses de construcción, uno pensaría que hicieron algo improvisado, pero construyeron algo indestructible.
Fue una obra de ingeniería fenomenal. Estamos hablando de una estructura que mide 23 metros de ancho, cruzando la calle de lado a lado, ¡Wow! 23 metros de pura piedra y ladrillo sustendidos. y 11 metros de altura. Por dentro, el paso peatonal tiene unos 3 metros de ancho. Era un pasillo holgado. Donde caminaban las monjas, y leí que tenía 2 rampas en los extremos para conectar con el segundo piso. Así es. De hecho, en el interior todavía se conserva un zócalo rojo de la época y una hornacina. Un pequeño nicho en la pared, ¿verdad? Exacto. Posiblemente ahí colocaban una efigie de Santa Catalina. Pero lo más impresionante es cómo sobrevivió. La arquitectura clásica del arco transmite todo su enorme peso hacia los estribos, que están incrustados profundamente en los muros gruesos de ambos lados. O sea, la propia física lo sostiene, disipando la fuerza hacia los lados. Tal cual. Por eso resistió los devastadores terremotos de Santa Marta en 1776. Que fueron catastróficos, al punto que la capital fue trasladada y Antigua Guatemala quedó completamente abandonada. Y el arco quedó ahí, a la intemperie. Se cubrió de musgo, de plantas, invadido por la naturaleza durante casi 80 años. Hasta que lo rescatan. Sí, entre 1859 y 1861, el corregidor José María Palomo ordenó limpiar toda esa vegetación. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es justo durante esa limpieza, a mediados del siglo XIX, que el arco recibe su accesorio más famoso. El reloj. Exacto. Un reloj que no tenía originalmente. Digo, el arco pasó 165 años sin dar la hora. Originalmente, la pasarela era techada simplemente con tejas, para ocultar a las monjas de las miradas. Claro. Y de repente le ponen esta torre. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. Nos hace pensar en cómo los monumentos son, digamos, documentos vivos. Cada generación los modifica según sus gustos o necesidades. Totalmente. Y la historia de esa torre es un drama constante. Colocan el primer reloj en esa limpieza de 1859. Luego, deciden cambiarlo en 1902. Pero llegan los terremotos de 1917 y 18 y destruyen la torre por completo. Aunque fíjate, el arco colonial volvió a resistir intacto. Es de acero ese arco. Bueno, de piedra, pero me entiendes. Luego le colocan otra torre en 1919. Y aquí viene mi parte favorita de la historia. ¿La demolición? Sí, demolieron esa torre en 1930 simplemente porque a las autoridades les pareció fea. O sea, demoler parte del patrimonio por una cuestión de estética personal. Hoy en día sería un escándalo monumental, pero bueno, así fue. Y el arco quedó sin torre hasta 1947. Que es cuando construyen la torre que vemos hoy, ¿no? Exacto, ya con refuerzos de hierro y concreto para asegurar que no se cayera con otro temblor. Un trabajo mucho más técnico, a cargo del arquitecto Rafael Pérez de León. El mismo constructor del imponente Palacio Nacional, y el diseño exterior fue obra del famoso escultor Rodolfo Galeotti Torres. ¿Quién se encargó de que las proporciones y los remates combinaran visualmente con la iglesia de la Merced? Hicieron un trabajo de integración tremendo. Es increíble cómo todo se conecta. Pero más allá de los arquitectos de 1947, el arco también guarda historias de mucha fe, ¿verdad? Profundas historias de fe. En ese convento de las monjas se veneraba con muchísima devoción al Señor sepultado. Que, según cuenta la tradición oral de la región, era cargado personalmente por el santo hermano Pedro de Betancur. Así es, lo llevaba desde la capilla del Calvario. Esa conexión con el santo hermano Pedro le da una capa de misticismo invaluable a este espacio. Y pero que esa fe trasciende incluso al tema del color que hablábamos al principio. Claro, existe una teoría muy arraigada, aunque no esté comprobada documentalmente, que dice que el color amarillo actual no es casualidad, sino que es una dedicación simbólica al Santísimo Sacramento. Fíjate cómo la historia y la leyenda siempre se terminan entrelazando para darle un alma a la arquitectura. Exactamente. Los monumentos necesitan esas narrativas para cobrar vida en la sociedad. Pero, ¿sabes? Todo esto me deja reflexionando sobre una paradoja inmensa. O sea, conocemos perfectamente los nombres de los arquitectos y escultores que le pusieron el reloj moderno en 1947. Pérez de León y Galeotti Torres. Exacto. Tenemos sus currículums enteros. Pero el verdadero genio, aquel que solucionó el encierro de las monjas en apenas 6 meses y creó una bóveda antisísmica perfecta en el siglo XVII, ese personaje le regaló a Guatemala su mayor ícono visual y, sin embargo,
Nadie sabe su nombre. Es el gran misterio final. A 330 años de su creación, el arquitecto original sigue en el anonimato absoluto. Jamás pidió crédito por su obra maestra. Es simplemente fascinante. Un legado anónimo que resiste el tiempo. Gracias por acompañarnos. Este artículo tan ilustrativo y enriquecedor proviene de la sección Tierra Nuestra de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Tú también puedes apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima.